Lo primero, en una lengua prou minorizada com el aragonès, y proteger a la gent que encara la xerra en casa suya, en el suyo lugar, en Ribagorza, Chistao, Bielsa, Ansó, etc. En la mia opinione, pro relacionato con al luenga como instrumento de poder. Me voy a explicar. Desde una perspectiva histórica, adentrata o triunfo do castellano como luenga culta, como luenga de palacio, de cancillería, reside en una cosa aparentemente tan banal como que cuando o primer rey que surte de lo compromiso de Caspe viene de Castilla, a suya familia habla castellano. Había otro momento de inflexión que puede estar a la guerra de independencia y también, sobre todo, en la guerra civil, que cuando ya también a raíz de la guerra y de la posguerra se despuebla una gran parte del Alto Aragón y con eso se pierde no solo la población sino también la cultura que elevaban esas chens. Bueno, ¿y tú has aprendido a charlar aragonés? Yo comencé fent d'orella en casa mía, en Ayugá, vaig a Zaragoza porque vivo allí, porque estudio historia ahí. Y vi un cartel de una academia de Nogara y digo, va, me voy a apuntar. Y allí senté las bases para aprender a xerrar l'aragonès. Pues sí. Vosaltres xerrad aragonès, la llengua d'aquí, Bueno, es de chicotas, ¿no? Pero en casa nuestra, pues mis padres siempre hemos charrado como aquí, más o menos castellanizado, pero hemos charrado como aquí. A partir de esos textos se puede crear un modelo de normalización actual. No. O mismo que tampoco se puede crear, va a crear de castellano a partir de los textos medievales. Es decir, a normativización actual del aragonés arranca del aragonés moderno. ¿Cuál es o fallo, por tanto? Que dende o poder político no se ha promocionado a vía de o consenso que existía, es decir, o proceso de normalización del aragonés ya era perfectamente encauzado. Os enemigos del aragonés, claro, os enemigos del aragonés somos nosotros mismos, os propios fabladores, pero no por esta falta de consenso actual, que esto es una cosa muy de fa unos días, unas añadas, viene por a mala consideración que se tenía respecto al aragonés por parte de los propios fabladores. L'asturiano, también conocido como el lingua astur, y la lengua románica falada entre los dominios lingüísticos gallego-portugués y castellano, en el occidente de la península ibérica. Ya sin el resultado de la evolución particular del latín, falado en este territorio, vencellau al conventum asturum, la tierra de los Astures, y que se espardía per Asturias, gran parte del León y Zamora, y pela faza oriental de Lugo y Ourense, y l'este de Trasosmontes, Portugal, donde se insier la tierra de Miranda. Güey la lengua romance astur falas en Asturias, norte y oeste de León y Zamora, y en la tierra de Miranda, Portugal. A ver, el asturiano es una lengua románica, que llamamos también lengua astur, que se desendolca en el viejo territorio ocupado por los astures, que viene del latín, como todo el mundo sabe. Y realmente, bueno, pues es muy difícil el poder determinar en qué año exactamente, ni siquiera en qué siglo, se desea de falar latín y se entama a falar en lengua romance, en este caso en lengua asturiana. Los romanistas sitúen el paso del latín a las lenguas romances falaes al rodio de los siglos VII y VIII. De todas las maneras, tienen que pasar todavía muchos años hasta que esa lengua apruza dentro de los documentos y que entame a emplearse como lengua na escritura. Por ejemplo, en el caso del asturiano, pues los primeros documentos o los documentos de la época de la monarquía asturiana están en latín, inclusive del traslado de la capital a Lleón siguen estando en esos primeros años en latín. El documento más viejo que conocemos, original, y el diploma del rey Silo, de la época de la monarquía asturiana.
e dende eu la lingua asturiana apruz pouco a pouco dentro de esos documentos. Non é que hasta un año determinado se escriba en latín e a partir dese año sentame a escribir en asturiano. Lo primero que aparece en esos documentos en lingua asturiana son pues, los topónimos, por ejemplo, los nombres de los sitios, de las finques, y también los antropónimos. Y yo, esto y los nombres de las personas, y yo también, bueno, pues el léxico que tiene que ver con cosas, digamos, materiales. La documentación que se caltien, que se conserva en lingua asturiana, y documentación o son textos de calter xurídico. Son documentos pues, de compraventa, testamentos, les ordenances, los fueros municipales, etc. Esto es importantísimo porque la lingua, lo que quiere decir es que la lingua xurídica era la lingua asturiana y dende yo ninguna lingua románica pasa a ser lingua de la administración o lingua xurídica sin antes no lle la lingua de uso normal dentro de la propia sociedad. Por lo tanto, el fecho de que esa documentación na domina medieval se caltenga o se escriba en lingua asturiana quiere decir que la lingua de uso normal dentro de la sociedad no podría ser otra más que la lingua asturiana. A la Edad Mitja, allá a l'any 1200, va existir un hospital al peu dels puertos de Benás que perteneceba a la orden dels hospitaleros de Sant Joan de Jerusalén y que serviba a facilitar el paso entre Aragón y França. Estos hospitals a peu de puerto yeren como uns refugios a on els caminantes se hospedaven i els atendeben de lo duro que estava el cruzar els puertos de muntanya. Tallat al siglo XVI, la casa va passar a estar propietat del llugar de Benás. Mos trobem ara a l'any 1855, al meitat del siglo XIX, i Mariano, hospitalero, vais al llugat a sentir una altra vegada les condicions d'arriendo de l'hospital. Tiene prou interès en tornar-lo a arrendar, perquè el va apanyar fa poco i le faria molt goi seguir. A la piazza, entre la gent, l'alguacil en comença a llegir les condicions de l'arriendo. Mariano ja les coneix prou. No puede deixar estar a l'hospital a no estar que fague mal temps. Ha de sacar el fiemo dels corrals. El preu del minxar que vengue el posarà a la casa de la vila, lo mismo que lo que ha de cobrar per cruzar les caballeries i el bestiar. Ha d'enterrar els que muerguen al camino. Tien reapanyaus els camins. Mirarà que els forasters no se queden més de 3 nits, a no estar que se posen malos o que fague mal temps. Però Mariano ja està acostumbrat a tot això. Fa molt temps que està i coneix bé la faena. Comienzan un año más los cursos de cántabro entaragilaos por la Asociación Alcuentru, a los que asisten personas de diferentes edades preocupadas por la situación del patrimonio lingüístico de Cantabria. A otra vuelta, les interés mostrado por las instituciones públicas marcó el inicio de estos. Llevamos ya de ellos años entarajilando este curso y el objetivo en realidad es cubrir ese espacio educativo que las instituciones no cubren, ¿no? Caras nuevas ajúntanse con otras que ya asistieron otros años a las clases, haciendo que siga medrando el número de personas interesadas por el cántabro. Torlavega y San Ander son los lugares donde se imparten los cursos cada semana, miércoles y jueves respectivamente. Ángel Prieto Souto nacín en San Tirso de Abres en 1979. A vida antiguamente nos pueblos estaba argumentada nunha agricultura e ganadería de subsistencia con algunhas persoas que se dedicaban a oficios tradicionales. A pervivencia hoy da vida nas aldeas debe pasar tamén por unha economía rural, unha economía basada en sacar un pouquín de proveito de cada lado, explotando os recursos autóctonos, forestales, agrícolas e industrias extractivas, sempre con respeto ao cuidado das tradicións e do medio ambiente e moi arraigados na cultura de cada comarca. É posible unha forma de vida rural
con apoio das novas tecnologías, con horto donde cultivar os alimentos, con poder explotar eses cultivos do horto e donde poder ter as colleitas de frutas e de hortalizas e de verduras saludables, e tamén donde ter unha forma de ejercicio saludable e de espacios de ocio que nos podan facer a vida máis agradable. Dende logo que a vida nos pueblos é posible. ¿Qué aporta aos nenos e nenas en la asignatura de Eonaviego? Aos nenos e as nenas axúdalles a reafirmarse, a sentir a nosa lingua como algo positivo e moi noso. As palabras que usaron as nosas xeracións anteriores non se perdan el tempo. Como padre, penso na importancia que ten para nenos e nenas a educación que parta del seu entorno próximo. Enosa, é para ti. Campaña de matriculación en Eonaviego. Prazo de matrícula del 22 al 28 de xunio para primaria y del 4 al 15 de xullín para secundaria y bachiller. Hola a todos, pues mira, estoy aquí con las cabras, que no las veis, pero están para allá atrás. Para allá atrás están las cabras. Ahí las veis, yo creo. Bueno, para ahí están. Estoy pastando con las 4 o 5 cabras que tengo. Pues quería contar que hay mucha gente que me dice que hablo mal, o que escribo mal, o que mi forma de hablar está mal, y que yo tengo que hablar bien el castellano, porque si no hablo bien el castellano, partiendo de la base de que hablo mal, claro, si no hablo bien el castellano, resulta que los de pueblo somos unos paletos, y somos tontos, y somos, pues, calaña de segunda clase, ¿no? Lo que pasa aquí en Extremadura y en muchos sitios, bueno, aquí en España pasa muchísimo porque España es un país en el que se hablan muchísimas lenguas, aunque sea el castellano la predominante y el castellano se habla en toda España, pero se hablan, aparte del castellano, muchísimas lenguas y muchísimos dialectos. Entonces, es normal encontrarse con situaciones de diglosia. La diglosia consiste básicamente en que en algunos territorios existe una lengua predominante, en este caso que es el castellano, que es la que predomina aquí en Extremadura, pero luego hay otras lenguas minoritarias que son como dialectos de ese mismo idioma, que son lenguas que se han relegado y que no son tan aceptadas en la sociedad y se hablan más, pues eso, en entornos familiares o en entornos de amigos, en la vida cotidiana, vamos. Pero ¿cómo es? Sí. Es mucho sin andar medio hace un chapa ahí con el tacho y la longuitera esa que tiene por bajo de su casa, para guarda las bestias. Y si no es eso, pega para las cortillitas o los muchicas o la pesquera. No, es si no para mala salación la buri y eso que al verlo dice, pues si parece que está medio changa los cuadrilis, pero no, luego brinca y achanca como un cabrito. A Belilla a ver si le da seguido el paso con ese hurri. Pues claro, Rosa, de exagerar yo mocino. Y el mi hermano también vino, con el mi padre que lo tenga dejar recogido. Y gente de los Casares y otros pueblos también. Y fuimos por ahí para arriba con jocinas y petallas hasta que nos presentemos en Portero tudito. Por fuerza fueron al cuezo y estuvo una buena. Si no hay largos como eran los mayorales, esos encaban el poleo. Entonces no era como ahora. Este libro es el primer ejemplar del Miajón de los Castúos. Yo se lo dedico a mi madre, la hermana, a Madre Luisa y a Marcial, las personas a quienes más quiero en este mundo. Este libro fue leído por su autor en el Ateneo de Madrid, en la tarde del 10 de febrero de 1921. La huerza de un querer. Con los pelos desgreñados, con los ojos escocidos por las lágrimas, medio loca por el miedo, revolando los jirones de la saya, trompezando, dando brincos, dando voces que retumban en la sierra solitaria, va corriendo pa' la joya las torbicas, Rosarillo, la zagala, y detrás de Rosarillo va la loba, una loba echando baba, con los ojos de carbuncos encendidos, con el jopo entre las patas. Blas la vido como loca a revolcarse entre las zarzas. Y era ella, Rosarillo, la zagala, la que Blas tanto quería de nuevo sin decirle una palabra. Blas miró para Rosarillo de reojo y tiró por la navaja y se fue como un alano pa' la loba que en un risco la guardaba. Eran dos lobos iguales en la huerza, eran dos huerzas iguales en la rabia.
A la par se abalanzaron d'ambos juntos, se estrujaron, se enrearon con tal gana que escupíos y mordíos y abrazados se hundieron entre medio de una zarza. Solo Dios, que dende arriba ve las cosas que suceden en la sierra solitaria. Solo Dios vido la riña cuerpo a cuerpo. Solo Dios vido la lucha tan extraña de la fuerza de la rabia de una loba con la fuerza del querer de una zagala. La nacencia. Bruñó los recios nubarrones pardos, la luz del sol que se agachó en un cerro y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron. A bocanaje el aire nos traía los ruidos de allá lejos y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo. Íbamos ambos juntos en la burra por el camino nuevo. Mi mujer, muy malita, suspirando y gimiendo. ¡Qué tarde más bonita! ¡Qué anochecer más bueno! ¡Qué tarde más alegre si fuéramos contentos! No puede ser más, mi hijo. Vaite con la burra para el pueblo y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre o el médico. Dirme, dejarla yo a ella sola como un perro en mitad de las esas, una legua del pueblo, eso no. De la rama de arriba de un guapero, con sus ojos rehondos, nos miraba un mochuelo con ojos vedriados, como los ojos de los muertos. No tengo fuerzas para dejarla sola, pero yo de qué sirvo si me quedo. Ay, qué noche más larga, de tanto sufrimiento. Qué cosas pasarían que decirlas no puedo. Hizo Dios un milagro. No podía por menos. Tohito lleno de tierra le levanté del suelo. Le miré muy despacio, con una miaja de respeto. Era un hijo. Mi hijo, hijo de ambos, hijo nuestro. Ella me le pedía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba llorando y sonriendo. Tiene que ser campusino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo una encina del camino nuevo. Dicen que la nacencia es una cosa que miran los señores en el pueblo. Pues pa' mí que mi hijo la tiene mejor que yo. Que Dios hizo en persona con mi Juana de comadre y de meico. 2 salimos del chozo, 3 volvimos al pueblo. Hizo Dios un milagro en el camino. No podía por menos. Centro de Soidi, Ayuntamiento, Castelu, Guardería, Bar dos Jubilaus. No son faltas ortográficas, no me estoy inventando palabras, es la fala, una lengua que solo hablan 5.000 personas de 3 pueblecitos de Cáceres. Un dos problemas que temos é que non todo mundo que estudia este dialecto o que fala sobre él o que estudia sobre él sabe de onde ven. Hai varias vertentes, hai unha vertente que quere que vende Galicia, hai unha vertente que quere que vende o Astoronel e hai outra vertente que quere que vende o portugués, e hai certa guerra civil, porque interna, que nos está incluso impidindo chegar a un acordo entre os 3 pueblos e chegar a un acordo con o propio. E a miña opinión personal como alcalde me voy a reservar, pero eu que quero dizer sobre esta resposta, sobre onde procede, é que o que temos que intentar é non fijarnos tanto niso e chegar en un acordo en la gramática y en la ortografía para poder ir para dientro en que se fallan cosas a nivel institución, sabes? Vai, se hubiera estado aquí un máis menino, Laura. Desde logo, como bonino que é. E o que fala o dialecto, que é por demais. É verdade. Con súa mairi castellano e con nós fala o dialecto correctamente. E o fala perfecto, E iso que non ha estado aquí vivindo. Sí, que vive en Santiago.
Vaya. As dificultades que me encontro porque os críos solamente falan fala, pois ser os primeiros meses de cole, pero despois eles se acostumbran a falar en castellano e é super curioso porque eu si falo, eles comigo falan e con as demais compañeras que falan español ou castellano cambian enseguida o chip. Entón falan con elas perfectamente castellano. É a súa lengua materna, venen aprendendo iso ao cole, pero totalmente o interiorizan que é castellano e fala. Os maiores errores que poden cometer, bueno, non son errores, eles si pensan en fala, te van a escribir a palabra en fala, pero si están escribindo en castellano non suelen confundir niñunha letra, ni niñunha sílaba, non suele haber problema, ao contrario, son ventajas. Las diferencias de esos dialectos básanse en cuestiones fonéticas, en cuestión de léxico, etcétera, etcétera, pero la construcción de la sintaxis, la construcción gramatical de la lengua es prácticamente idéntica en todos los lugares. En primer lugar, la conservación de la F inicial latina, ¿no? En lionés decimos fornu, decimos facer, decimos falar, esa F consérvase. Otra de las características sería la palatalización de la L inicial latina, decimos latín, decimos lingua. Otro de los rasgos, pues efectivamente la acabación de las palabras, concretamente masculinas, en u, ¿no? Perru, gochu, fornu, que luego la formación de los plurales en la escritura sería con os, ¿no? Otra característica muy común, la articulación de los posesivos. En lionés no decimos mi coche, decimos el mieu coche. No decimos la casa, decimos la mía casa. Los meus amigos. También es pouco habitual el uso de tiempos compuestos en la conjugación verbal. Lo más habitual no es decir he comprado, es decir merquei ou falei. No es decir yo había hablado, sería yo falara. Esas serían un pouco a grandes rasgos, porque podríamos afondar moito más, pero bueno, básicamente igual los rasgos más fundamentales del lionés. Hay una gran tradición oral, pero también tenemos libros como el libro de Alessandre, La disputa de Elena y María, libros que tienen muchos años de historia, que están en lengua lionesa. Y por supuesto también, pues cada vez tenemos una literatura más fructífera, con grandes escritores, de algunos también que ya afinaron, como Eva González o Severiano Álvarez, xente que cultivara y que cultiva el lionés y que, bueno, llega algo fundamental para sacar adelante una lengua, ¿no? También, bueno, escribo relatos, lo mejor que puedo escribirlos, y insisto en que hay, bueno, pues una pila de personas que anguaño escriben en lionés y además con una calidad literaria notable, incluso xente que a lo mejor son neofalantes, xente que la súa lingua y el castellano, y precisamente a través de ese amor al lionés asganzó una inspiración en lionés para escribir obras literarias que de veras pagan la pena y que a lo mejor en castellano no las sacarían. Ese cantarín, ese son que tiene la nuestra chingua, tan pampuloso, tan amorosín, eso nótase bien cuando salimos de aquí. Nótase, sí. Nos fiximos nunha ocasión un programa na radio, porque, claro, como esta chingua ya de tradición oral non estaba escrita, la xente costaba tichanto cheela ya escribila, que cuando oyóla pola radio la primera vez quedó empapolada, ya dixo, tenemos chingua, Tenemos. Home, yo, é unha cousa que, por exemplo, al contar historias, al ponerles música, parece que entra de outra maneira. Entra mejor por lo oído que por los chivos. Sí. Sí, casi ya una de las chinguas de estas pequeñinas que más literatura escrita tiene. Home, ya a Chapolano 47, este home Guzmán Álvarez, que ya babiano, ya publicó ya una tesis doctoral. Él habla de Babia Yachaciana. Y ahora tenemos muchos escritores, a más de Eva y al seu ficho, Severiano Álvarez, que en paz estea. También Emilce. Emilce Núñez, de San Miguel. Eduardo Carbajo, también escribió. Señoras y caballeros, abrid todos bien las orejas. Los autóctonos de aquí, ufolasteros de afuera, en Moñigo está su flama a generar conocencia, así que a escucharme todo, que la cosa le interesa, que se puede decir más alto, no de forma más sincera. Seguro que hay mucha gente
que esta lengua no comprenda, aunque haya nacido en Murcia o en un roar de la huerta. Además, tengo un desgusto y un regomello en la melsa, porque no permito a naide, ni siquiera, aunque se ofenda, el despreciar al murciano, criticando a espaldas nuestras, diciendo que cuando hablamos no se entiende una puñema, que parecemos todos incultos, que nos comemos las letras, terminando todas las frases siempre con la boca abierta, u que semos ignorantes inventando parablejas, y que simulamos mucho cuando hablamos con finezas. Todo esto se remataba si nuestra bonica lengua estuviera regular, pues se ahorrarían consecuencias, que a luego todo Dios lo casca e interpreta a su manera, pues ya se sabe qué pasa cuando va de boca a oreja, que todas las palabras se olvidan y el viento se las lleva. Y aunque haya escribidores que llevan varias centenas escribiendo en este habla, cuasi nadie los recuerda. Panochistas, literatos, novelistas o poetas, se quedan en el olvido y que Dios la pare buena. Y aunque hablemos castellano, que es nuestra lengua materna, platicamos el panocho, que es el habla de la huerta, sea variedad lingüística, un dialecto o una lengua, y es cuestión de voluntad, que esto no es cuestión de perra, el valorar el panocho para que haya convivencia, que hablamos también en Murcia mucho más de 2 centenas, antes que la constitución esa que le decían Pepa, rubricado en el diccionario de la Real Academia. Estamos tan orgullosos de ser en Twiquio el planeta la única ciudad que tiene declaración de 3 fiestas de interés internacional, en fiestas de primavera el entierro de la sardina junto al bando de la huerta, y también la Semana Santa, ninguna como la nuestra. También algunos certámenes y otros desfiles y ferias. Sin en cambio, hay que decir, para que todo el mundo lo sepa, que nuestra habla huertana es cuasi ya lengua muerta, en peligro de extinción, y que sirva de advertencia que lo que más pesambra es dejarla que se muera por no haberse enrubricado ni arreglado en la asamblea. Không, biết. Biết.
testimonio de que ustedes, algunos, lo han aprovechado el tiempo, pero otros no lo han aprovechado tanto. Te lo voy a volver a decir. ¿Otra vez? Muy bien. Doble dedito, sí. Ahí, ponlo ahí, hacia ahí. ¿Silva?